Pensar Cultura es un espacio que tenemos en Sala Verdi desde hace un tiempo para reflexionar sobre la gestión y la producción de las artes escénicas. Hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de referentes tanto nacionales como internacionales. Este Pensar de Cultura de hoy es el primero que hacemos en formato virtual. Más de una vez en este periodo pandémico nos han preguntado si el streaming en las artes escénicas llegó para quedarse. Nosotros nos hemos asociado a la idea de que no. Y nos hemos posicionado en la defensa de nuestro trabajo desde la definición del arte presencial. Dicho esto, sí creemos que para estas instancias de reflexión, difusión o intercambio de saberes, el streaming sí es una herramienta de utilidad y de aquí en más no vamos a desperdiciar de su uso. Hoy es un Pensar Cultura muy especial. Hoy en Pensar Cultura, nuestra invitada es una gran amiga de esta casa. Hoy vamos a conversar con María Julia Camaño, curadora, alma y vida del Festival Internacional La Escena Vocal. María Julia Camaño, nacida en Salto, ha transitado la música desde la docencia, el periodismo y la gestión cultural. Es magíster en música por la Manhattan School of Music de Nueva York y egresada del Instituto de Artigas de Uruguay en cultura musical. Fue corresponsal en Nueva York y colaboradora de las principales revistas especializadas de habla hispana, entre ellas Scherzo y El Público de Madrid, Barcelona Colón de Buenos Aires, y Diario 16 de Madrid, El Día y El País de Montevideo. Con el Metropolitan Opera House de Nueva York fue productora de intervalos en español y coordinadora general de la cadena internacional de transmisiones radiales para América del Sur, transmitida por Radio Clásica del Sur. Uruguay en 2006. En 2006 fue directora artística del SODE. Internacional. En enero de 2000, presidenta del Centro Cultural de Música. Ha sido distinguida con el Premio Morosoli a la difusión cultural y condecorada como oficial de las artes y las letras por el gobierno de Francia por sus contribuciones a la cultura.
En un breve pasaje que tuve por el Sodre entre el 2008 y el 2009, conocí a María Julia y también a otro gran amigo y colega, Augusto Techera, que ahora se encuentra trabajando nada más ni nada menos que en el Teatro Colón de Buenos Aires. Al poco tiempo de conocernos con María Julia, coincidimos inmediatamente en las formas de cómo abordar la producción de las artes escénicas o de cómo debería orientarse la gestión de los teatros públicos. En aquel entonces, si me hago unos segundos para recordarlos, también coincidimos en nuestras miradas con Alicia Vera, Florida Ríos, lindas épocas, de mucho aprendizaje. ¿Cómo andás, María Julia? Muy bien, contenta de estar aquí. Y me gustaría, Gustavo, un brevísimo comentario porque la música del video de presentación es una canción escrita por Beatriz Lócar, que se grabó en el Festival 2012, en el primer festival que hicimos de la escena vocal. La letra es también de una poetisa uruguaya que es Graciela Yenta, y la versión es de Sandra Silvera. Y hace unos poquitos días se cumplieron 5 años del fallecimiento de Beatriz, y vaya esto como un pequeño homenaje a esa inmensa compositora uruguaya que se fue demasiado pronto. Bueno, muy bueno el reconocimiento, María Julia, nos sumamos a esas palabras. Eh, Mira, hace un mes, exactamente un mes, fui a Salto, un paseo familiar, a las termas, la verdad que pasamos divino. Y bueno, dentro de ese paseo nos faltó la recorrida por algunos lugares de Salto, de algunos lugares para mí emblemáticos que tiene la ciudad. Y en ese recorrido que hice, me detuve un rato frente a Las Nubes, la casa de Enrique Amorín y Esther Aedo. Y bueno, me la puse me la quedé ahí como contemplando esa casa y empecé a pensar en el peregrinar que hubo ahí de artistas durante todos los años en que Amorín tuvo esa casa, bueno, para él y para su esposa, y bueno, y ahí aparecían Borges, Alberti, Nicolás Guillén, el colombiano Botero, el brasileño Portinari. Un amigo de Amorín estaba leyendo por ahí, decía, aquello era un barullo. Y bueno, y hablaban de los encuentros que había alrededor del té de los domingos, donde confluían salteños y foráneos, y era la oportunidad para asomarse a una ventana al mundo, como decían ellos, y bueno, discutir sobre las vanguardias y las corrientes de pensamiento, para explorar sobre el cine, la literatura, las bellas artes. Quedé como así ensimismado con Las Nubes, me doy vuelta y contemplo el Parque Solari, bellísimo, bellísimo parque, y en ese recorrido que hice por la ciudad también pasé por el querido Teatro Larrañaga, al cual bueno, he tenido la oportunidad de frecuentar muchas veces en giras con espectáculos, y seguí ese contemplar de la ciudad, y hice un paseo por la Rambla y pasé frente al monumento a Federico, y recordé una vez en una gira de la Comedia Nacional, siendo productor de la comedia, que Estela Medina se paró frente al monumento de Federico y se puso a recitar poemas de Federico, haciéndole un homenaje a Federico y a su querida Margarita Girgu. Y sabés, María Julia, que en ese recorrido pensé mucho en vos, ¿sabés? Muchísimo, muchísimo, porque creo que bueno, vos también sos parte de esos brillantes destellos que ha dado la ciudad salteña. Hablamos un poco cómo fueron esos años de tu vida en Salto y cómo fue que te fuiste aproximando al arte y al mundo de la música. Contanos un poco cómo fue eso. Algo alguna vez me tiraste por ahí, me pareció realmente riquísimo, así que bueno, me gustaría que pudieras compartir eso. Bueno, yo mi conexión con la música la tengo desde que, no sé, desde que tengo uso de razón. Eh, lo que sucede es que en Salto no tenés, yo nací, me crié en Salto, no tenías posibilidades de escuchar música clásica en vivo. No te olvides que no, en aquel entonces no es como ahora, que la tecnología y el internet te acercan al mundo.
Entonces las únicas manifestaciones que había en aquel momento eran las actuaciones del coro municipal, que actuaban 2 veces al año en el Teatro Solís, y a mí me fascinaba eso. Y quizás de ahí fue que mi primera vocación, digamos, o mi primera idea de vocación fue ser directora de coros, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que yo veía. Siempre tuve una gran predilección por la música vocal. En mi casa había discos clásicos, había sinfonías, pero había un disco de Luis Sajibela, un barítono español de zarzuela, y yo hasta el día de hoy me sé todas las letras de las áreas de barítono de zarzuela de ese disco, porque lo escuchaba una y otra vez. Después me vine a estudiar a Montevideo, entré al Instituto de Profesores Artigas, este, y el periplo salteño, digamos, terminó. Pero allá estudié el piano, me mandaron a estudiar el piano cuando tenía 5 años, terminé con, se hacían los exámenes a través de los conservatorios, el Conservatorio Vicente Pablo, que iba a tomar exámenes al interior, y bueno, yo ahí terminé un diploma, que no quiere decir que toque bien el piano, pero bueno, lo completé y ya después me mudé a Montevideo para estudiar en el IPA y como tú recién leías de mi biografía, fui descubriendo distintas facetas a medida de que fui viviéndolas, a medida que las fui encontrando. Entonces mi vocación fue como que integrando cosas, sumando aprendizajes desde muchos ángulos. Y aquello de los poemas de Lorca que leías cuando niña, eso que me comentaste el otro día. Porque ese monumento a Lorca que tú mencionabas, nosotros de adolescentes íbamos a caminar por la costanera, a mí me impresionaba muchísimo esa piedra allí, elevada, y toda la historia de la muerte de Lorca, y bueno, yo empezaba a descubrir el cancionero gitano, que me encantaba leer los poemas del cancionero gitano de Lorca, y esos paseos tomaban, ¿no?, como un significado especial viendo ese monumento allí. Bueno, muy bien. Yo asumí la dirección de la Sala Verdi a ver, creo que julio del 2011. Y creo que de las primeras cosas que hice, y me lo había propuesto que así fuera, fue llamarte a vos y bueno, conversar contigo. Y quiero hacer una anécdota acá en esta instancia de este Pensar Cultura, que ya creo la he contado en alguna conferencia, presentación de la escena vocal. En el año 2008, por ahí, yo había ido como manager de Rosana Tadei a Suiza. Habíamos sido invitados por la radio televisión suiza italiana a participar, de hacer un concierto en el Festival Jazz de Lugano y a grabar un concierto, o a grabar un disco, perdón, de Rosana en los estudios de la RTCI. Y estuvimos como entre 15 y 20 días ahí en Ticino, en Lugano. Y yo veía en la ciudad, en toda la ciudad, que decía Proyecto Marta Argerich por todos lados, ¿no? Realmente una difusión callejera enorme. Y me da por preguntarle a uno de los referentes que teníamos de la RTCI qué era el Proyecto Marta Argerich. Y él me dice, es muy sencillo. Todos los años la RTCI llama a Marta Argerich, le da $1.000.000 y le dice que haga lo que quiera a nivel artístico. Y eso para mí fue un poco como una referencia. Yo tengo que llamar a María Julia, decirle que haga lo que quiera. No va a tener el $1.000.000, pero que haga lo que ella realmente quiera, porque lo que ella quiera hacer es algo que seguramente nos va a interesar a todos los que estamos en esto del arte, la cultura, la música, el teatro, el tener que gerenciar teatros públicos. Y esa fue un poco la inspiración. No llegamos al $1.000.000, pero bueno, te planteamos que vos hicieras lo que quisieras, que tenías libertad absoluta para plantear y hacer la propuesta que quisieras, y ahí un poco fue que surgió este Festival Internacional de Escena Vocal. Ahora, bien, más allá del $1.000.000 de Marta, contanos un poco, bueno, una vez que te invitamos, ¿cuál fue el impulso que tuviste? ¿Qué te motivó
¿En qué pensaste para proponernos hacer este festival que a lo primero nadie entendió de qué se trataba, ¿no? Bueno, a nosotros mismos nos costó ir como armando ahí la idea, pero bueno, cuando uno trabaja desde la confianza sabe que en algún momento va a llegar a buen puerto, y eso ha sucedido. Pero bueno, contanos un poco, a ver qué fue lo que te pasó ahí cuando te convocamos acá en la sala para que hicieras lo que quisieras y salió esto de la escena vocal. Bueno, yo me acuerdo que tú me llamaste por teléfono y me preguntaste si había visto la Sala Verdi, que estaba recién renovada, que por qué no iba a verla y por qué no, así podía pensar algún proyecto de música para la sala. Y yo andaba bastante desmotivada por esos tiempos, no tenía muchas ganas de embarcarme en esa primera llamada tuya. Y me acuerdo que pasaron como 2 meses y yo te llamé como a los 2 meses, no me preguntes por qué, se ve que un día me desperté y dije, bueno, voy a ir a ver la Sala Verdi. Y bueno, yo había estado muchísimas veces en la Sala Verdi, pero ahora la iba a ver con la perspectiva de pensar un proyecto. Entonces entré y es mágica esa sala, es preciosa. Fue como que la sala me abrazara, me acogiera, esa intimidad que tiene. Y yo me acordaba de la acústica maravillosa de la sala. Y no lo pensé 2 veces, dije, acá tiene que haber un ciclo de música vocal de cámara. Y ya no me dio para más, me di cuenta, digo, que si me embarco va a ser con un proyecto así. Y me acuerdo que te pregunté, Gustavo, ¿tienen piano en la Sala Verdi? Y me dijiste no. Y yo te dije, bueno, entonces no. Y tú me dijiste, no, ¿cómo entonces no? Vamos a mi oficina, vamos a hablar y quiero que me cuentes en qué estás pensando. Entonces fuimos a tu oficina, yo te conté a grandes rasgos, yo no sabía que no tenía mucha idea de lo que yo estaba hablando, y tú dijiste, pero no hay problema, alquilamos un piano y condensamos los conciertos todos juntos en una semana y hacemos un festival. Y bueno, entonces yo dije, bueno, déjamelo pensar un poquito y me fui. Y a pesar mío, ya las ideas me venían saltando ya por el camino de vuelta a casa, ¿no? Y entonces lo conversamos y me puse a escribir una propuesta, porque tú ibas a presentar esa propuesta a Héctor Guido, que era entonces el director de cultura de la Intendencia. Y bueno, y además hice un montón de apuntes, porque a mí me aclara la cabeza escribir, y entonces escribí. Y estaba Nancy Fabiola Herrera, la mezzosoprano española de Montevideo, era una amiga de la época mía en Nueva York, que yo la había invitado por primera vez en el 2008, cuando era directora artística del Sodre, y bueno, desarrolló una relación muy estrecha con el Uruguay porque se enamoró de un músico de la orquesta, se casó con él y bueno, tienen su casa acá en Montevideo y van y vienen por la proyección internacional de la carrera de Nancy. Y Nancy es una gran cultora de la música vocal de cámara. Y entonces yo la llamé por teléfono y le digo, Nancy, vamos a tomar un café que tengo algo para contarte. Y nos sentamos y le mostré aquellos apuntes. Y Nancy leía y leía y hablamos y cada vez el entusiasmo de Nancy era mayor. María, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto como de lugar. Y bueno, y yo que había ido, digamos, renuente, medio como pollito mojado, ¿no? A la entrevista, porque no estaba muy segura, salí con una polenta de ahí impresionante y me dio alas, Nancy, realmente me dio alas y fue un momento bisagra, porque ahí yo realmente decidí que me iba a embarcar a hacer esta propuesta para la que tú me invitabas. Y, y fue muy lindo porque la propia Nancy inauguró el festival. El primer recital del festival 2012 lo hizo Nancy Fabiola Herrera, que fue espectacular, fue realmente espectacular. Así que así nació la escena vocal por una iniciativa tuya y con un formidable equipo de Sala Verdi. Ahora, yo me acuerdo que en ese momento tú hablabas y yo ahí no, te confieso, ahí yo no te entendía muy bien de qué hablabas, de los programas de autor. Seguro, sí, de la programación de autor.
Sí, A mí siempre me quedó muy presente, no me acuerdo quién lo dijo, que los directores de los teatros son los editores de las editoriales, o sea, son quienes editan los contenidos y tienen la responsabilidad de los contenidos que se presentan en el escenario. Es más, yo creo que el escenario es el lugar, la piedra fundamental del teatro y para mí es el eje a la hora siempre de pensar el funcionamiento o la gestión de la sala. Y sí, es eso, por eso incluso te lo até a lo de, más allá de la broma de lo de Marta Argerich, del RTCI, del $1.000.000, a mí me parecía genial eso, que llamaran a un referente y le dieran la posibilidad de plantear una programación de acuerdo a sus criterios y bueno, y el espectador, los artistas, reflexionar, ver, escuchar de acuerdo a lo que esa persona plantea, que mañana podrá ser otra, ¿no? Y mañana habrá otro director en Sala Verde y tendrá otra propuesta, pero bueno, no dejar de tener siempre como que en el eje al arte, a lo artístico, ¿no? Porque en definitiva somos eso. Vos abriste acá 1000 puertitas y yo creo que si nos metemos a conversar podríamos estar muchas horas y Claudia Sánchez que está ahí controlándonos y llevándonos en esta transmisión nos va a terminar cortando. Pero para seguir con este planteo que tenemos de aprovechar este espacio, a mí me gustaría que vos hablaras o nos contaras, yo sé que es muy difícil esto que te voy a proponer porque para alguien que dirige un festival, hablar de hitos o hablar de puntos descollantes o de hablar de cuáles fueron de alguna manera las propuestas emblemáticas de la programación es difícil porque uno parte de tener la convicción y el compromiso de que lo que plantea está bien, ¿no? Entonces es difícil hacer esa selección. Incluso a veces uno también puede tener, como director de un festival, una mirada selectiva y poner en valor algo que estuvo muy mal, para no volver a hacerlo o para corregir, ¿no? Pero bueno, hechas estas aclaraciones, para vos, ¿cuál han sido esos así puntos que decís, mirás y decís, aquí está el festival, esto es lo que quería hacer? Estoy seguro que los tenés. Y bueno, si te animás a compartir con nosotros algunos, estaría bárbaro. sí, es muy difícil porque se cae en omisiones. Además, son 8 festivales y son 40 conciertos que hicimos. Entonces, es difícil decir, bueno, aquel o el de más allá. Yo más bien me voy a guiar para contestarte esta pregunta. Voy a basarme un poco en las premisas que en esos apuntes yo te contaba que hacía cuando me fui para casa después de ver la sala y después de empezar a pensar en el festival. eh, yo me hacía cosas lo que sucedía. Entonces, la curaduría es como una dirección artística de un festival. Voy a estar haciendo un festival de música vocal de cámara y yo quiero un canto de primera, yo quiero tener un canto realmente de primera calidad. Y por el otro lado, yo no tenía el $1.000.000 de Marta Argerich. Entonces tenía un presupuesto y yo digo, ¿cómo conjugo las dos cosas? Entonces, la respuesta a esa interrogante que yo misma me hacía era, bueno, yo voy a afinar mi percepción, voy a afinar mi oído y voy a buscar en los cantantes jóvenes, ascendentes, a nivel internacional, que tienen esa formación muy buena, cuando todavía no han sido reconocidos, cuando todavía sus carreras no han explotado internacionalmente. Entonces, vamos a poder traerlos. Y la otra punta del espectro, traer de repente a artistas que estén al final de sus carreras, pero en muy buen nivel, que también era otra de las opciones. Entonces, un hito innegable dentro de esta premisa que te estoy describiendo fue 2015,
creo que fue el cuarto festival, que trajimos una cantante americana de origen puertorriqueño que se llama Nadine Sierra, que vino con un pianista de Singapur, radicado en los Estados Unidos, Jerome Tan. Es importante decir que en este género el piano no es un mero acompañamiento, es tan importante como la voz. Entonces tiene que ser un pianista con sonido, con personalidad, que respire con el cantante, con la capacidad de interactuar. Y realmente Jerome era un espectacular pianista. Y vino con Nadine Sierra, llegaron a las 7 de la mañana, me acuerdo, Nadine decidió viajar, no sé por qué, creo que por las millas, un vuelo espantoso que las dejó no sé cuánto tiempo en Panamá, después vinieron, bueno, llegaron muertos, no habían dormido nada, tenían ese día el siguiente de ensayo y ya después cantaban, tocaban el festival y al siguiente era la gala. Y Jerome pidió el piano para las 3 de la tarde en la Sala Verdi para practicar. Nadine no dijo nada, yo supuse que iba a descansar. Yo llegué temprano a la Sala Verdi, se sentó, me senté ahí en la sala, llegó Jerome, empezó a practicar, estaba tocando una de las canciones de juventud de Debussy, que era uno de los ciclos que hacía Nadine, y de repente yo siento una voz que llega del fondo del teatro y que empieza a avanzar por el caminero, una voz que se me pararon todos los pelos de punta y pensé, María, ¿querías un canto de primera? Una felicidad me entró porque era tan espectacular, lo tengo grabado en el teléfono, tan espectacular, y se subió arriba del escenario y terminó la canción y le digo, ay Nadine, yo te hacía durmiendo la siesta, digo, ¿vocalizaste en el hotel? No, dice, no vocalicé, estoy ahora moviendo la voz. Yo, sabes que esa vez estaba en Córdoba, había ido al mercado de las artes de Córdoba en Argentina y mi vuelo iba a llegar justito para el comienzo del festival, o sea, llegaba justito empezaba el festival y yo tenía media hora antes que iba a estar, pero bueno, por diferentes razones se atrasó el vuelo y llegué al entreacto, al intervalo, ¿no? Y llego, acuerdo, me quedó grabado para siempre la imagen. Estaban todos como flotando, ¿no? Por lo que había pasado, por lo que había sido esa primera parte, estaba desde mi hija Julieta, que era muy adolescente todavía, hasta Mariano Arana, Elena Richardi, bueno, estaban todos como, bueno, Graciela Pereira, que había pasado un ángel por el escenario, y bueno, y lo confirmé con la segunda parte, y esa favorita mía, que es la melodía sentimental de Villalobos, que me hizo llorar. Pero bueno, sí, realmente fue uno de los puntos altos, y cuando veíamos además el anuncio de ella en la Sala Verdi y que a la semana debutaba en la Scala de Milán, ¿te acordás? O en esos días. Eso fue lo último de pequeño porte que ella hizo en su carrera. Después de aquí debutó en la Ópera de París, después debutó con el Rigoletto en el Metropolitan, con 6 funciones, las 6 con ovaciones de pie, después la Scala de Milán, y bueno, ya de ahí la carrera se disparó. Así que ese definitivamente fue un hito.
2016, después de haber tenido a Nadine Sierra en el 2015, significó un tremendo desafío para encontrar una cantante de ese nivel. Y voy a nombrar otros cantantes. Es muy difícil porque se pueden cometer omisiones, pero quiero nombrar estas dos porque son las que realmente están en el candelero en este momento de la lírica internacional. Una es Nadine Sierra. Elsa Dreisig, francesa, y esto es muy importante porque nosotros hemos contado con el apoyo de la Embajada de Francia por muchos años y nos ha permitido presentar maravillosos cantantes franceses. Elsa Dreisig vino a cantar a Montevideo y un poquito antes nos enteramos que iba a concursar en la Operalia, que es el concurso de Plácido Domingo, que ese año se hacía en Guadalajara. Y bueno, entonces yo me quedaba de madrugada mirando las etapas del concurso y Elsa iba pasando. Y yo reportaba, te reportaba a ti, Gustavo, y le reportaba a Frederica Melio, que entonces era la agregada cultural de la Embajada de Francia. Y así llegó un punto que al final le digo, un día la llamo a Frederica y le digo, mira, vamos a tener tanta suerte que Elsa todavía va a ganar este concurso. Y efectivamente ganó el primer premio y su primera presentación pública, después de esa consagración que tuvo una resonancia internacional impresionante porque su concurso muy importante, bueno, su primera presentación pública fue en Sala Verdi. Entonces, nuevamente lo considero un hito porque digo, hoy son inalcanzables y nosotros la vimos por 200 pesos, ¿no? Es decir, es muy importante eso. Y por ejemplo, si la pandemia lo permite, el año que viene, dirigidas por Barenboim en la Ópera de Berlín, van a cantar las dos juntas las bodas de Fígaro. Nadine va a cantar Susanna y Elsa va a cantar La Condesa. Y ese Rigoletto de Nadine que yo les contaba en el Metropolitan, la Magdalena del Rigoletto era Nancy Fabiola Herrera, o sea, dos que habían estado en el festival La Escena Vocal, o sea que no estábamos nada mal rumbeados. Y quiero nombrar otros porque, por ejemplo, Edwin Crossley, que también es francés con ese apellido irlandés, es Edwin Crossley Mercer, que vino 2 veces porque el público lo pide y él se enamoró del Uruguay. Y la última vez hizo un viaje de invierno con Fernando Pérez, que es un pianista espectacular y que tenemos la suerte de considerarlo nuestro pianista residente, es argentino. Mirá que yo he visto recitales en todo el mundo y me animo a decirte que no tiene nada que envidiarle a nadie. Es un grandísimo pianista acompañante, Fernando. Y bueno, con Edwin hicieron un viaje de invierno de Schubert que quedamos todos con un nudo en la garganta verdaderamente. Después quiero nombrar Edgardo Rocha, porque es nuestro, tiene una carrera importantísima en Europa, pero hizo su primer recital aquí en la Sala Verdi, en la Escena Vocal, vino con un pianista uruguayo también, radicado en Suiza, que fue Bernardo Arostegui, y también no puedo dejar de nombrarla porque fue ahora en el último festival del 2019, Adele Jarbet, que hizo un recital sobre las distintas caras del amor, y yo vi la gente que tenía los ojos con lágrimas y al mismo tiempo nos reíamos, porque realmente fue un programa espectacular y tiene una capacidad de expresión que también fue un punto altísimo en la historia del festival. Hicimos Pecados de Vejez, me acuerdo, una gala, también en el 2014 fue eso, que emulaba las reuniones en lo de Rossini, los 12 últimos años de su vida en París, y la Comedia Nacional nos ha apoyado, hemos tenido, siempre escribo guiones para esas galas, para hacer un hilo conductor. Esa vez fue Daniela Espirolara y Alejandra Wolf, fue fantástico, y hubo un trabajo muy, muy bueno de los nuestros. Por ejemplo, estaba María Victoria Piris, Mariela Nochetti, Mariela ya reconocida, María Victoria recién empezaba, Gonzalo Fletcher, Álvaro Godiño, que en ese momento también recién empezaba, Ana Pimentel, todos gente joven, de estudiantes, y Carla Ferreira, la pianista, que hizo un trabajo de preparación magnífico, en donde logramos esa fusión, ¿no? Que es otras de las premisas, el fundir, que quede una semilla aquí de esos artistas visitantes y que a su vez
puedan aprovechar los jóvenes cantantes y tener instancias de aprendizaje. Y una de ellas, y ese es el próximo video de recuerdo, que fue uno de los proyectos más audaces que hicimos, más osados, fue la era de los castrati, Gloria e Infortunio, porque allí llevaba acompañamiento instrumental, que era un sexteto de cuerdas, archilaúd clave, y se lo encargamos a un grupo barroco con instrumentos de época, de aquí del Uruguay, con el primer violín y la dirección de Gastón Jerónimo, que hizo un trabajo fenomenal de responsabilidad y de gran capacidad. Después lo dirigió Miriam Singer, una directora chilena genial, arquitecta, que fue cantante, diseñadora de escena, de trajes, de luces, llevaba proyecciones, llevaba narración, el guión lo escribí yo, y se centraba en esa historia nefasta, en ese momento nefasto de la historia de la humanidad, cuando la Iglesia Católica prohibió las voces femeninas en las iglesias y en los estados papales, también en los teatros, y entonces había que inventar esas voces femeninas, había que crear sopranos y mezzosopranos, y no encontraron mejor idea que castrar a los niños antes que llegaran a la pubertad para que no cambiaran la voz. Y a pesar de que los estados decretaron pena de muerte para los responsables y la Iglesia decretó excomunión para los cómplices, esos siglos XVII y XVIII en la historia de la música vocal se los conoce como la era de los castrati. En este espectáculo nosotros echamos mano de 3 contratenores. Después había una soprano, que era Sandra Hamaoui, una americana que vino ese año, exquisita cantante, y la mezzosoprano argentina María Florencia Machado, también con mucha experiencia en cantar esta música ornamental. Ella hizo el repertorio del famoso castrato, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora. Bueno, no importa. Y entonces estos 3 contratenores, que es una voz aguda de hombre, ¿no? que parece una mezzosoprano, llamamos a 2 con carrera, con experiencia, que eran José Lemos, que nació en Valle, allí en la frontera con Brasil, pero que en realidad es muy uruguayo porque tuvo su formación aquí, después se fue a vivir a Estados Unidos y tiene una carrera en los Estados Unidos y en Europa. Y el otro, Martín Oro, argentino, estuvo radicado en Suiza también con una carrera internacional, muy experientes, y pusimos a un uruguayo que era Lea Amaro, contratenor, que se dedicó en cuerpo y alma a ese proyecto, que con una devoción, con una dedicación, y realmente fue, por eso yo, aparte de que fue un proyecto precioso y que salió muy bien, lo considero un hito porque realmente vi cómo crecía Lea en esos días de ensayo, pudo usufructuar la experiencia de los otros contratenores, de María Florencia, de la directora, y lo vamos a ver cantando aquí los 3, una obra de Dowland, Flow My Tears, porque al mismo tiempo que sucedía esto de los castrati en Inglaterra se usaba mucho los contratenores, y aquí tenemos este ejemplo, Lea Amaro es el del centro. Siding
Bueno, qué maravilla realmente volver a revisitar estas imágenes, estas músicas, a estos artistas. María Julia, este género de la música vocal de cámara, vos siempre te referís, cuando hablas del género, a que es un género que es para voces cultivadas. ¿Qué es eso? Contanos un poco, ¿por qué lo catalogás así? ¿Por qué pautás esa premisa? Porque es un género que no usa amplificación, no usa micrófono, entonces el cantante tiene que proyectar su voz por encima del instrumento acompañante. Pero esto hablamos de todos los géneros, porque ya sea en la ópera, ya sea en la zarzuela, en la opereta, ya sea en la música sinfónico-coral, ya sea en la música sinfónico-vocal, aunque tengas una orquesta de 100 músicos arriba del escenario, el cantante tiene que hacer viajar su voz y que proyecte en un teatro, y eso se hace con técnica, por eso hablamos de voces cultivadas. Además, a diferencia del cantante popular, este repertorio lo escribe el compositor como quiere que lo cante el intérprete exactamente, de la A a la Z. A veces vas a encontrar opcional, que bueno, puede ir al agudo o no, al grave o no, pero la altura está determinada, la duración de la nota está determinada, y no es como la música popular que tú haces tu versión, y que de repente si aquello te queda incómodo, bueno, no te quedas, te vas rápido de esa nota, o ese agudo no lo haces, o aquí no, tenés que cantar de arriba abajo lo que marca el compositor. Además te puede pedir un registro muy amplio que va del grave al agudo, y la emisión de este tipo de canto es una emisión homogénea, una emisión que no, en donde tú no ves los pasajes de la voz, las costuras de los pasajes de la voz. Entonces, eso te da una libertad, esa técnica, para poder expresar, para tener una paleta de colores, para darle inflexión al texto, eh, para hacer una dinámica de fortepianos. Por eso es que hablamos de voces cultivadas. Y tenemos un recuerdo más del festival, y me parece perfecto para ejemplificar justamente esta pregunta tuya, porque a veces los cantantes dentro de un programa deciden hacer un área de ópera en lugar de hacer solamente canciones. Y es el caso de este tenor coreano, Kon Kim, que también ha ganado cuánto concurso se ha presentado, y que el año pasado ya debutó en el Covent Garden con el papel protagónico de la figlia del regimiento. Nosotros lo tuvimos antes aquí. Y él canta un área de ópera del Elisir d'Amore, y ustedes van a ver que no tiene absolutamente, es totalmente pareja la voz, no tiene una sola costura, un solo pasaje, tiene esa capacidad de expresar la ternura, la dulzura, de darle volumen cuando quiere, y me parece que es un ejemplo precioso para ver de qué hablamos, de esa emisión homogénea.
Qué artista increíble, Kim, y además qué personaje entrañable. Me acuerdo que cuando lo veía en escena pensaba también sobre las características de multiculturalidad que tienen los festivales, ¿no? Un coreano llegando a la Sala Verdi a cantar, creo que no sé si, me parece que nunca había venido a Sudamérica. Y bueno, eso también forma parte de los sabores de un festival internacional. Bueno, María Julia, nos estamos como así arrimando al cierre de este Pensar Cultura, y yo siento que con la escena vocal y contigo podríamos hacer como un ciclo de 10 capítulos, porque se me empezaron a venir un montón de cosas de las que podríamos hablar y que creo que podrían ser interesantes compartir y que hemos hablado muchas veces en todos estos años. Pero bueno, para terminar, te quería preguntar, ¿qué pensás cuál ha sido el aporte y qué es lo que puede seguir aportando el Festival Internacional La Escena Vocal a la escena montevideana, a la escena musical montevideana, a la escena musical nacional? Sé que es una pregunta muy abarcativa, pero bueno, ahí tirar algunos titulares de lo que pensás al respecto. Bueno, tiene mucho que ver con aquellos apuntes y aquellas premisas, ¿no? Esto que te voy a contestar, porque una de las cosas que yo me planteé cuando tú me llamaste fue, si me están invitando para pensar un proyecto y hacer la curaduría de un festival, yo no puedo programar algo que a la semana siguiente aparezca en otra sala o lo presente otra institución. Es decir, yo tenía que encontrar un, realmente un festival que le diera una, una característica a la Sala Verdi, que tuviera una impronta, ¿no? Y que sobre todas las cosas tuviera, o sea, contribuyera a una oferta plural del panorama cultural de la ciudad, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que un director artístico tiene que hacer, tiene que aportar una visión plural, una oferta plural. Y yo creo que con la escena vocal lo conseguimos, es un festival que creo que tiene características que son bastante únicas en lo que se hace aquí en el Uruguay. Creo que logramos que la Sala Verdi sea un bastión de buen canto, eso no me queda duda que lo logramos. Yo me animo a decir, y sin falsas modestias, que del mejor canto, no estoy diciendo él, sino del mejor canto que se oye en Montevideo, lo van a encontrar en la Sala Verdi, ¿no? Yo creo que eso se logró, y creo que integramos mucho a los jóvenes. Hay un montón de cantantes uruguayos que también participaron, reconocidos, yo que sé, Alfonso Mujica, y que participaron también en otras cosas. Por ejemplo, hicimos un proyecto que yo lo guardo en la memoria como algo muy, muy, muy querido, que fue la fiesta de zarzuela que hicimos. ¿Por qué? Porque trajimos a Pablo Singer, que es un director, un uruguayo que está radicado en Nueva York, es director de orquesta, es arreglador, es pianista, es músico de cámara, fue director del Teatro del Repertorio Español con muchísimo éxito por muchos años en Nueva York, y Pablo vino con una propuesta de zarzuela, y vino con tiempo, y entonces ensayó a toda esa gente joven, le dio una posibilidad realmente de crecimiento, y lo juntamos con gente de mucha experiencia, por ejemplo, Sandra Silvera, por ejemplo, Gerardo Marandino, que tiene una beta cómica que fue genial, como hizo su personaje, y también Eduardo Garella, el barítono. Entonces, ese tipo de proyecto me parece que es un camino que tenemos que volver a recorrer, de traer y de que tengan un poco más de tiempo. Las masterclasses que presentamos son importantes, pero son situaciones complejas para que el estudiante en esa situación pública de cantar y tener media hora, 40 minutos, pueda absorber todo lo que le dice el artista que está dando la masterclass.
Sabemos de casos célebres que han hecho un clic en el momento de la masterclass y se les ha cambiado la vida. Bueno, ojalá suceda eso con alguno de los nuestros. Y tuvimos masterclasses muy importantes, pues tuvimos a Verónica Villarroel en el 2012, que no cabía una alfilera en el teatro, con 4 sopranos fantásticas que realmente aprovecharon, era el repertorio de Verónica. Después María José Siri, que fue hace 2 años, que hizo una preciosa clase magistral en el Instituto Italiano, que también nos apoya con su sala. Pero no alcanza. Yo creo que tenemos que buscar hacer, si bien la Sala Verdi no tiene necesariamente una función educativa, ¿no? De alguna manera integrar esa instancia de formación con un poquito de tiempo y luego hacer una muestra en el festival de eso que se trabajó. Eso es un proyecto que tú y yo ya lo hablamos, Gustavo, quizás el año que viene no sea debido a la incertidumbre sanitaria, quizás no sea porque es un proyecto que lleva varias etapas, no sea el momento de hacerlo, pero tarde o temprano lo vamos a hacer. Me parece que es muy importante. Y el otro punto que queda un poquito en el tintero, y no es una iniciativa mía esto, porque no es algo que a mí se me ocurrió, pero me lo han dicho varias personas, y es la proyección del festival. No solo nacional, sino por qué no compartimos algunas cosas en algún otro festival con algunos de los vecinos. ¿Por qué? Porque si tú pensás que Nadine Sierra y Elsa Dreisig, 2 personas que están en el top en este momento de la lírica internacional, que son 2 cantantes jóvenes famosas, reconocidas, el único lugar en América del Sur que cantaron fue la Sala Verdi y fue el Festival La Escena Vocal. Entonces, ¿por qué no darle un poquito de proyección a Ojalá para el interior nuestro también, y quizás, no sé, coordinar con alguna otra cosa. Si pensamos que la era de los castrati, que fue un programa tan completo, que dio tanto trabajo, lo hicimos una sola vez, de repente son cosas bueno, que quedan allí sobre la mesa para pensarlas, y creo que son caminos que podemos seguir recorriendo. También nosotros no vamos a hacer ópera en la forma que se hace con la orquesta en el foso, con los trajes, con la escena, porque eso me parece que corresponde a otros teatros, ¿no? Que tienen otras características. Pero sí podemos teatralizar más lo que hacemos. Y ese también es un camino que quizás recorramos. También tenemos proyectos. Así que me parece que por ahí va la cosa. Yo estoy muy contenta. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejores. Y estoy muy contenta con la forma de trabajo. Tú lo dijiste hace un rato, ese trabajo desde la confianza, esa libertad artística que yo tengo, y ese equipo de Sala Verdi que está allí al pie del cañón. Yo me siento en la Sala Verdi como en mi casa, yo me siento querida, yo me siento apreciada, y eso es mutuo para ustedes también. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Realmente me siento una privilegiada, y poder desarrollar un programa en donde tengo puesto el corazón, porque la música vocal es lo que más me gusta en el mundo. Así que gracias, Gustavo, gracias a ti por haberme invitado y por permitirme seguir llevando adelante este festival. Bueno, qué privilegio, María Julia, realmente qué privilegio tenerte, qué privilegio tenerte no solo para nosotros, Sala Verdi, sino para toda la ciudad, para todos los montevideanos, las montevideanas realmente que pueden disfrutar de tu capacidad, de tu talento, de tu generosidad, de tu trayectoria. Realmente es una maravilla. Como siempre decimos, el festival arranca en las conferencias de prensa que hacemos, que para muchos ya es una especie de primer programa del festival, porque escucharte a vos con la
con la capacidad y con la pasión que le pones a todo lo que nos propones, que siempre todos los años decís, ay, ¿cómo voy a hacer? No sé qué. Y bueno, y termina apareciendo lo que termina apareciendo después en el escenario. Así que bueno, yo creo que vos sos una de nuestras grandes distinciones como ciudad dentro del movimiento artístico. Y yo iba a terminar este encuentro de hoy un poco a título personal, pero me voy a atrever a hacerlo en nombre de todas las compañeras y compañeros de Sala Verde y decirte que te admiramos y que te queremos mucho. Era eso. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente muy generosos todos tus conceptos hacia mí. Muchas gracias, un placer estar en este programa. Gracias, Claudia. Hasta la próxima.